Hola amigos, damas y caballeros. Pues seguimos con Su Majestad el Rey. Y esto es una editorial de OK Diario, que tengo que hacer comentarios sí o sí porque no les he pedido permiso porque lo voy a leer, lo voy a fusilar todo. Porque yo no tengo nada más que añadir. Lo único que te haré serán comentarios para romper el derecho de autor. Ya está. Y ya los estoy haciendo. Eh, Miren, Felipe VI no está cumpliendo las expectativas de los monárquicos, de la gente que lo apoya. Bueno, lo voy a diferenciar. De los monárquicos y de los españoles que lo apoyan. Y quiero decirles que no soy el único que lo critica. Y van a ver que esta crítica es dura y hecho por un periódico español, una editorial de un periódico español. Así que vamos allá. Hasta el título es el original, el de OK Diario. Así no, Majestad. Miren que clarito lo termina, lo titulan. Y empieza. No soy sospechoso, fui de los que saludó con infinito optimismo la llegada al trono de Felipe VI en junio de 2014. Yo no, yo no. A mí me pareció muy injusto, pero en fin. Pero tampoco me desagradó. Más que nada porque sabía que de qué pie cojeaba Juan Carlos I y conocía con precisión milimétrica la impecable conducta ética de su sucesor. Bien, comentario. Don Juan Carlos tuvo un reinado dificilísimo. Tenía en contra a las personas del régimen, a las personas de derechas y a la izquierda. Pero nos dio la libertad. Nos dio la libertad. ¿Vale? Y tú lo vas, y tú lo vas a reconocer a lo largo de esta editorial. Lo vas a reconocer. Sin quererlo reconocer, lo vas a reconocer. El entonces príncipe de Asturias era un consentido de mucho cuidado. Y estamos pagando las consecuencias con la consorte. Sigo. Uno, más que nada porque sabía de que pecojeaba Juan Carlos I y conocía con precisión milimétrica la impecable conducta ética de su sucesor. Pues bien, yo conocía al padre, tú conocías al hijo. A uno le llegan antes que al común de los mortales esos rumores que normalmente representan la antesala de la noticia. A uno conocía al padre y conocía al hijo, personalmente, al padre más que al hijo. Me refiero a mí. No teníamos una amistad hasta allá, pero los conocía. Y a la reina doña Sofía también. El niño era correcto, el príncipe de Asturias era correcto, lo vi un par de veces. A su majestad, al rey, lo vi más veces. Del heredero de Franco a título de rey. Llevaba años escuchando toda suerte de multimillonarias tropelías corruptas, tropelías que acabamos comprobando en rigurosa primicia en OK Diario, todo lo contrario que su hijo, del que nunca jamás, ni antes ni ahora, he recibido un chivatazo que ponga en cuestión su integridad legal y moral. Mira, yo no sé quién ha escrito esto, quién es el director de OK Diario, pero vamos a ver, del heredero de Franco tú no recibías ningún soplo ni ningún chivatazo de la Casa Real porque no sabía nada.
Tú estás hablando de la época de Corina, ¿vale? ¿Mm? De la época de Corina, de la época de la cacería tremenda, ya que cuando se desató ya el tema, ¿vale? En chivatazos te pasa lo mismo que ahora con el hijo, ¿eh? Que ahora del que nunca, jamás, ni antes ni ahora, has recibido un chivazazo que ponga en cuestión su integridad legal y moral. Te estás refiriendo al hijo, a Felipe VI, ¿verdad que sí? Pues exactamente lo mismo pasaba con el padre. Quizás aún no habías nacido o eras muy joven, pero de la zarzuela no salía nada, no te enterabas de nada, absolutamente de nada, y nadie hablaba. No habían rumores, ni mentideros, ni ningún sitio. Entre otras cosas porque vemos policías nacionales que primero eran grises, después eran marrones, ahora van de azul, se llama Policía Nacional. Y estaba la Guardia Civil que en el momento en que hablabas mal del jefe del Estado te trincaban, te pegaban una paliza y te dejaban tranquilito. La policía, muchas policías locales también. Y de Felipe VI pues pasa lo mismo. No vas a escuchar absolutamente nada y te va a llegar nada, absolutamente nada, por mucho director de OK Diario que seas, porque nadie que trabaja en la Casa Real, nadie puede abrir la boca. Nadie te va a decir nada, por mucho dinero que les pagues. ¿Vale? Ahora, medallita para Tony. Ni él, ni de él, ni de su mujer. Pues caramba, pues de su mujer. Eres el único que no has oído hablar mal de su mujer. Porque simplemente échate un viajecito por México o si tienes contactos en México te van a contar las aventuras de Leticia. En México. Casada, divorciada y entonces estaba muy buena. Era joven y estaba muy buena. Recién divorciada y en México hay dinero. Y hay gente muy caprichosa. Y ella rica no es. No lo era. No lo era. Simplemente acércate a México, haz un trabajo de investigación, a ver si encuentras a alguien que quiera hablar, seguro que encontrarás y te explicarán qué hacía Leticia cuando era soltera en México. Por eso ni su padre, Juan Carlos, ni su madre, sobre todo su madre, la reina, doña Sofía, no querían ni por nada que se casaran. Claro, el niño consentido se le plantó y me dijo, o me caso o dimito de príncipe de Asturias. Si la madre le hubiera hecho caso al padre, a don Juan Carlos, al rey, si la reina le hubiera hecho caso, le hubieran quitado la paga, la paguita, a dinero, los coches, no lo hubieran dejado en la calle, pero si hubiera ido, pues yo que sé, al barrio de Salamanca y búscate un buen trabajo. Porque no vas a recibir un céntimo.
Eso sí, tranquilo que el piso te lo pagamos nosotros. Te quitan la ley sálica y tendríamos ahora de reina pues a su hermana. Lo ha hecho él. ¿Qué digo yo? Que lo ha hecho Felipe VI. Quitó la ley sálica. Porque ha tenido solo 2 hijas. Porque si hubiera tenido hijo varón. Lo que pasa es que ella no podía tener más hijos. Demasiados abortos, dicen las malas lenguas. Comentarios para deshacer el derecho de autor. Con don Juan Carlos, con don Juan Carlos quedó empíricamente demostrado el cuanto ría su agua lleva del refranero español. Bueno, si se molestan en echar atrás la moviola, ¿se acuerdan de la moviola? De echar atrás la moviola, verán quién gobernaba en aquella época cuando empezó la cacería contra Juan Carlos. Contra el rey, no, contra el rey. Pero le daba igual, pasaba de todo. Era el rey. Es el rey. Con el actual representante de la dinastía Borbón también. En el primer caso había un pantano, en el segundo un serracal, cuando no un desierto. Bueno, está criticando ahora al padre y al hijo. El caso Undargarín, bueno, caso Undargarín. Un padre hace lo que haga falta por sus hijos. Se le corrompió una hija. Bueno, se le corrompió el marido de una hija. Que encima le era infiel. Acuérdense, el duque empalmado. Porque era el duque de Palma de Mallorca. Y él hacía chistes y claro, el CNI, el Centro de Inteligencia, lo grabó. Y el rey estaba al día de lo que hacía Indorgarín. Con su hija pequeña, pues él hacía negocios por ser el yerno del rey. Ella trabajaba y sigue trabajando en la Caixa. Y pudimos ver a toda una infanta de España, a hija de reyes, sentada en un banquillo, haciendo el pasillo. Aquí no. Aquí ahora la mujer de Sánchez entra con el coche. Los políticos entran con el coche para que no la fotografíen. Pero ella sí que tuvo que hacer el pasillo delante de todo el mundo. Aquí que se corrompió, pues fue el marido, que se pensaba que siendo el marido de una infanta de España, de una princesa, y el yerno del rey, de los reyes, pues no lo iban a trincar. Pues si el rey hubiera sido tan corrupto como usted da a entender, pues no los hubieran trincado. ¿No? ¿No le parece? No hubiera permitido jamás que su hija se sentara en un banquillo y hiciera pasillo. Tan mal rey no era, querido. Pero qué bonito es hacer leña del árbol caído, ¿eh? El caso Undargarín destapado también, en primicia, por un servidor, pues muy bien. Y Esteban Urrutia, el elefantazo de Botswana, y el consiguiente y no menos patético, lo siento mucho. Dejaron contra las cuerdas a una monarquía cuya gran razón de ser, por no decir la única, es la de la ejemplaridad. Pues amigo, yo no sé cuántos años tienes, pero gracias a Juan Carlos I puedes hacer eso. Al rey. A
Juan Carlos I puedes hacer un artículo de estos. Que lo sepas. Y si eres tan imparcial como quieres hacernos entender, los de Botswana, los del elefante de Botswana, hay una serie de reservas naturales que son privadas, donde se cuidan muy bien a los animales, pero claro, el espacio es enorme y los animales se reproducen. Los excedentes de los animales pues se comercializan. ¿De qué manera se comercializan? En safaris. En safaris, es decir, en cacerías. ¿Dónde van? Pues personas muy ricas, el presidente de Estados Unidos, el presidente de la Federación Rusa, el presidente de Francia, el rey de España, gente muy rica. La famosa fotografía del elefante muerto, el señor que está al lado de él posando con su majestad, el rey, es el dueño que invitó al rey de España, lo invitó, no le costó un duro, le invitó la semanita de cacería. Y está posando con su majestad el rey. Sí, el que está posando es el dueño de esas reservas de animales, donde los elefantes, rinocerontes y cosas de estas, depende del bicho lo grande que es, pues más dinero vale. Pues al rey gratis, al rey le salió gratis. A otros presidentes, como de Estados Unidos, no le salió gratis, lo tuvo que pagar. Otros también, al rey de España no. Y se llevó pues a una de sus amantes, una persona que trabajaba para la inteligencia, es decir, para los espías alemanes, que decía que era princesa ni nada, todo falsificado. De hecho no ha ganado nada. Una puta de lujo, rubia, nórdica, como le gustan a él, con la mala suerte que se le rompió la cadera y se cayó. ¿Qué es lo que pasa cuando se rompe la cadera? Que te caes. No es que te caes y me he caído y me he roto la cadera. No, se ha roto la cadera y has caído. Si los asesores del rey hubieran tenido un poco más de luces, Corina se hubiera quedado allí con los elefantes y con los otros mandatarios, que ejerciera de meretriz de puta, ya está. Y al rey haberle pegado, enganchado morfina por un tubo, y al rey se le rompe la cadera en España, en Marivent, en la Zarzuela o lo que sea. Alguien, o si lo pensó no lo dijo, y alguien se fue de la boca y por eso salieron las fotos y por eso salió todo. Sería Alemania quien lo filtraría. Igual como casó un Dargarín, alguien filtraría, ¿no? Pero es que un Dargarín en un bar, en un restaurante, miren, le voy a contar un caso que me ocurrió a mí. Bueno, que me ocurrió a mí no. Sí, me ocurrió a mí. Una reunión de personas del Partido Popular, alcaldes del Partido Popular y altos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana hace 500 años. En un restaurante. Hablando de los negocios que estaban montando. Vamos, de la corrupción. Corruptos ellos. En un restaurante. Esas cosas no se hablan en un restaurante. Eso es de primero de política. Pero de primero de política
o de sentido común. No sabes quién está al lado. En la mesa de al lado estaba la cúpula de la UGT de Valencia. La cúpula. Vamos, silla con silla. En un restaurante de estos de copeteo. Se empaparon de toda la conversación. Ustedes saben que yo trabajé en un ayuntamiento, ¿no? Pues uno de los comensales era el alcalde de ese ayuntamiento, que ya está muerto. ¿Ven? Estos son efectos secundarios de la medicación. Y uno de los comensales era el que era mi jefe, mi alcalde, que digo yo. Y los otros, pues eran amigos míos de la cúpula, los que mandaban de la UGT, de la época de Rafael Recuenco, cuando era secretario general de la UGT. Yo entonces estaba en la UGT, me llamaron para tomarnos una copa y comer, y me contaron de pe a pa la conversación. Y me dijeron qué alcaldes estaban, con quiénes estaban y que no estaba Paco Camps, ¿eh? Ya les se los digo. Camps no estaba en esa reunión, en esa mesa. Le tuve que explicar yo al alcalde, porque hicimos amistad, tuve que explicar yo al alcalde que esas cosas no se hablan en restaurantes. Hay restaurantes, sitios donde puedes comer, o hoteles que tienes tus salas privadas, pero eso donde mejor se hace es en tu casa, tu casa de campo, en tu chalet o lo que sea. Ahí seguro que no te van a grabar y seguro que no te va a escuchar nadie. Y dije, todo lo que hablasteis, al lado teníais a la cúpula de comisiones obreras, perdón, de la UGT. Al hombre se le cayó un huevo, y mira que era muy chulo, se le cayó un huevo por cada camal. Me preguntó, ¿sabes si me han grabado? Digo, pues no lo sé. Digo, pero a mí me contaron esto, y 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 esto. Y le dije, ¿es verdad? Y me dijo, sí. Digo, pues seguramente os han grabado. ¿Puedes hacer algo? Yo puedo hablar con ellos, pero ellos harán lo que más les convenga. Hablé con ellos. Y por favores, pues al alcalde, que yo trabajaba en el ayuntamiento ese, a ese alcalde no lo tocaron, a otros sí, pero a ese alcalde no lo tocaron, por deferencia a mí. Así funciona la política.
Sigo. Y los comentarios son para romper el derecho de autor. La etapa Alfonsín al frente de la Casa del Rey constituyó un auténtico paseo triunfal. Alfonsín fue, creo que, el jefe de la Casa Real, pero hay uno que yo conocí que era muchísimo mejor que Alfonsín, o igual de bueno. Heredaron un edificio en ruinas, plagadito de cargas con en las escrituras, infestado con una aluminosis severa. Lo apuntalaron sin prisa pero sin pausa y consiguieron que a día de hoy sea, junto con la policía, se está refiriendo a la institución. Aquí este tío yo creo que que ha escrito esto con una bebida espirituosa, tomándose una bebida espirituosa fuerte. Porque Juan Carlos I heredó una monarquía absoluta, el poder absoluto. Heredó todo el poder de Franco, absolutamente todo el poder de Franco, todo. Y eso se llama una monarquía absoluta. Así que eso de que heredaron un edificio en ruinas, es decir, una monarquía en ruinas, un poder plagadito de cargas, es decir, arruinado no estaba. En las escrituras, infestado con una aluminosis severa, lo apuntalaron sin prisa pero sin pausa y consiguieron que a día de hoy sea, junto con la policía, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, la institución mejor valorada. Pues miren, el rey heredó una monarquía absoluta. Todo el poder que tenía Franco, ¡pum!, ahí lo tienes. Todo para ti. El rey se jugó el cuello, literalmente el cuello, por eso le llamaban Juan Carlos el Breve, donde se hacían apuestas de cuándo le iban a hacer el matarile, porque nos dio la democracia, se desprendió de su poder. Se hubiera podido quedar la mitad o todo. Se quedó algunas cosas, como la jefatura del Estado, se quedó la inviolabilidad del rey, no lo podéis tocar, pero ni antes ni ahora. Por lo tanto, todos esos que siguen hablando, que sepáis que os pueden meter en un zururo de mucho cuidado. Heredó jefe de las Fuerzas Armadas, capitán general de las Fuerzas Armadas, de los ejércitos, que se llamaba entonces, y 4 o 5 cositas más que puso en práctica en alguna ocasión que todos lo pudimos ver. Pero claro, yo tengo un canal de YouTube, no tengo un periódico. Mérito de un Felipe VI provisto de un austero carisma y del hasta hace 2 años jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, el mejor servidor público que he conocido en mi vida. Pues muy bien, tienes una vida muy corta, porque yo he conocido unos jefes de Casa Real muy buenos. Muy profesionales. Ah, que tú conocías a este hombre, a Alfonsín, a don Jaime Alfonsín. Estupendo, muy bien, mejor para ti. Pero no le secarías, aparte de un saludo protocolario y todo muy bien, no le secarías nada más. Nuestro monarca era por aquel entonces un personaje consciente de las limitaciones de su cargo, reina pero no gobierna, vamos, lo normal en una democracia moderna, pero no se cortaba un pelo a la hora de decir no al gobierno de turno por razones legales, éticas e incluso estéticas. Se está refiriendo al rey. Perdón, matizo, para mí el rey es don Juan Carlos I. Lo certifica más allá de todo, de toda duda razonable, la infrahistoria de ese uno
de octubre de que algún día escribirá un libro, dice el que ha escrito esto. Como no está escrito, pues lo habrá escrito, esto es una editorial, es el director de OK Diario. Pues escribe, escribe y echa mano de tu imaginación. La comparecencia de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 multiplicó hasta el infinito el prestigio de la Casa Real en general y de su titular en particular. Felipe VI prestigio en comparación a su padre. Aquellas jornadas que vivimos rigurosamente por culpa de un gobierno que ordenó a la policía no entrar en las naves de Barcelona donde se escondía la mayor parte de las urnas, se suscitó el debate acerca de la conveniencia de que Felipe VI se hiciera un Juan Carlos I. Que hiciera un discurso televisado en prime time para hacer frente a los golpistas. Vamos, aquí lo que está diciendo la persona que ha escrito esto, que hiciera lo mismo que hizo don Juan Carlos I cuando el golpe de estado de Tejero, de Armada. Eso entra dentro de las facultades del rey, de las que se guardó unas cuantas más. El poder quitar a un gobierno corrupto, el poder salir y el poder anular una comunidad autónoma que te se ha revelado, que se ha revelado, que te monta una república. Con la gran diferencia de que su padre paró con un puñetazo, me imagino, encima de la mesa, que había incitado, y no precisamente indirectamente, y en nuestro protagonista frenó un seco, uno en el que obviamente no tenía ni arte ni parte. Tiene una manera de escribir un poco revesada, donde se adorna mucho. El gobierno Rajoy prohibió a don Felipe, con buenas palabras, eso sí, salir a dar la cara. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Te lo ha dicho Rajoy o te lo ha dicho Felipe? Porque no creo que ni uno ni el otro te hayan dicho nada. El hecho es que no salió ni uno ni el otro, pero no era trabajo de salir el presidente del gobierno. Eso quien lo para es el jefe del Estado. Si te refieres al golpe de Cataluña. Entre otras cosas porque el registrador santiagués dudaba si hacerlo él. ¿Eso quién te lo ha dicho? Mariano Rajoy. Te lo cuento a ti, que él pensaba salir a hacer eso y le dijo al rey, le dijo a Felipe VI que no saliera, que lo haría él. Y al final el uno y el otro la casa sin barrer. ¿En serio? ¿Que te lo dijeron? ¿Te lo contaron a ti? ¿Te llamaron por teléfono? Y te han dicho, oye Pepito, que nosotros no estábamos en esto, por eso no salió el rey ni salí yo. El presidente del gobierno deshoja la margarita. El presidente del gobierno deshojaba la margarita, la volvía a deshojar Rajoy en estado puro. ¿En serio? ¿Te lo dijo él, que estuvo dudando entre salir él o salir el rey? ¿Te lo contó él? ¿O te lo contó Felipe VI? ¿O te lo contó el jefe de la Casa Real? ¿O la imaginación al poder? Mientras los enemigos de la democracia campaban a sus anchas en medio de un ridículo internacional de que aún no nos hemos recuperado. Ahí tienes razón, porque eso no hace falta que te lo diga nadie, eso es verdad. Hasta que a Felipe VI se le acabó su sacrosanta paciencia y tiró adelante desoyendo los ruegos del jefe del gabinete de Rajoy,
Jorge Moragas para que no lo hiciera. Para que no hiciera qué. ¿Quién te lo contó? Jorge Moragas, Felipe VI, Rajoy. ¿En serio alguien se cree que Rajoy va a llamar al director de un periódico o el rey va a llamar a un periódico, Felipe VI va a llamar al director de un periódico o el jefe de gabinete va a llamar al director de un periódico y le va a contar la vida en un estado casi de guerra? Aquella comparecencia del 3 de octubre fue un éxito que multiplicó hasta el infinito el prestigio de la Casa Real y en general de su titular en particular. Pues que yo recuerde, el rey no salió para decir nada. Si te refieres a Felipe VI, que yo recuerde, ¿eh? Por eso precisamente continúo sin salir de mi asombro ante varios episodios protagonizados del verano a esta parte por el jefe del Estado. Y aquí es donde se mete ya con Felipe VI. Todo eso ha sido la introducción. Es decir, aquí el autor nos está diciendo que él tiene muchos amigos, conoce muchas personas, que va a escribir un libro, se lo escribirá la inteligencia artificial, podría si lo escribe algún día, y nada, no nos ha contado nada que no sepamos y que no esté comprobado ya por la historia, pero súper contrastado, ¿eh? Entre otros, por ejemplo, por Milán del Bosch, que sacó los tanques en Valencia, que dijo que él estaba engañado por Armada, que fue engañado por Armada, de que Armada le aseguró que el rey estaba detrás. Armada, más monárquico que Armada, no había nadie. Cuando el rey salió y cuando él vio en la televisión al rey ordenando que todos a casa y a los cuarteles y que aquello él no estaba detrás, claro, esas cosas necesitas un tiempo, querido. Si no lo sabes, aprende. Esas cosas necesitan un tiempo, porque en la España de aquella época el rey, don Juan Carlos I, tenía que asegurarse que todas las capitanías generales, que se estaba mejor organizado entonces que ahora, todas las capitanías generales, a ver de quién estaban, si estaban detrás de él, quién estaban con él y quién estaba con Armada. Porque Armada se había paseado también por todas las capitanías generales y entonces el rey, que lo sabía, pues quería saber, pues, qué capitanes generales, qué almirantes le eran fieles y quiénes no. Y para eso se necesita un tiempo porque los capitanes generales tienen que reunir a su Estado Mayor para ver quiénes les son fieles y quiénes no. Y para eso se necesita un tiempo que son unas horas hasta que te llega la confirmación de a sus órdenes de majestad. La tercera región militar, que era Valencia, está detrás de usted. Para eso se necesitaba un tiempo normal porque los tanques estaban en la calle, en Valencia. Es decir, que Milán del Bosch, antes de llamar al rey y pedirle perdón y asumir sus consecuencias, decirle que Valencia, Majestad, Majestad está sin fisuras detrás de usted. Inmediatamente fue detenido y arrestado el capitán general de la tercera región militar de España. Eso es historia reciente de España, porque los protagonistas creo que están vivos.
Y encima, Milás del Bosch era monárquico hasta la médula y había sido uno de los tutores de don Juan Carlos I. Pero la Armada lo engañó. Tenía que retirar los tanques y para eso se necesita tiempo. Tú no puedes salir, pegar un puñetazo en la tercera capital de España con los tanques en la calle. Por eso el rey tardó tanto tiempo en salir, vestido de capitán general, y ahí se terminó el golpe de Estado. Porque los tanques tenían que volver a sus cuarteles. Milás del Bosch tenía que poner orden en su estado mayor y sabía que inmediatamente iba a ser arrestado, sustituido por el segundo, o el tercero, o el cuarto, pero fue el propio Milán del Bosch el que llamó al rey. Él le dijo: Valencia está a sus órdenes. Nos han engañado. Creíamos que estaba usted detrás, majestad. Y Milán del Bosch lo pagó y lo contó. ¿Eso no te has enterado? El que ha escrito esto, ¿no te has enterado? Te lo tiene que explicar un youtuber viejo, enfermo y medicado. Que te lo cuenta el propio Milán del Bosch, el que sacó los tanques a la calle. Ah, que tú tienes más información. Pues estupendo, felicidades. Sigo leyendo. Y yo que sepa, ni el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos nació en Chamberí, ni el amigo de las FARC en Pamplona como yo. Ah, este es Navarro, chico. Bueno, voy a leer porque como he hecho tantos comentarios no sé dónde me he quedado. Y estamos perdiendo el hilo. Por eso precisamente continúo sin salir de mi asombro ante varios episodios protagonizados. Bueno, empiezo me engancho desde... Hasta que Felipe VI se le acabó su corosanta paciencia y tiró adelante deseando los ruegos del jefe del gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, para que lo hiciera. ¿Qué hizo? Porque que yo sepa, Felipe VI no hizo nada en esto de la República de Cataluña, que creo que es lo que está hablando. Aquella comparecencia del 3 de octubre fue un éxito que multiplicó hasta el infinito el prestigio de la Casa Real en general y de su titular en particular. Pues parece que no, porque las derechas de España y muchos españoles piensan que ese día se tenía que haber sido más duro, para que fue una vergüenza tener 8.000 guardias civiles en un barco que se llamaba el Piolín. Tenía que haber salido la Guardia Civil y haber empezado a disparar. Eso es lo que piensa mucha gente. Y que la autonomía, que Cataluña no existiera. Es decir, anexionada. Pero en fin, tú tienes más información que yo, estás en activo. Eso se llama sarcasmo. Por eso precisamente continúo sin salir de mi asombro ante varios episodios protagonizados del verano de esta parte por el jefe del Estado. Por un lado lo pone arriba y ahora inmediatamente lo está bajando. Ni entiendo ni comprendo que no felicitase a María Corina Machado tras ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el 10 de octubre. Ni entiende ni comprende que no felicitase a María. ¿Por qué la tiene que felicitar? Es española. Zarzuela alegó que solo lo hace cuando los premiados son españoles. Pero a alguien en Palacio se le escapó lo elemental evidencia de que sí lo hizo con Barack Obama y con Juan Manuel Santos. Bien,
Pues el rey no felicitó a María de Estado Machado porque no le dio la gana, ya está. Y felicitó a Barack Obama porque es el presidente, porque era el presidente de Estados Unidos y quería estar bien con Estados Unidos. Y Juan Manuel Santos no tengo ni idea quién es en estos momentos. Y que yo sepa, sigo leyendo, ni el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos nació en Chamberí, ni el amigo de las FARC en Pamplona como yo. Ah, es el de las FARC. Ya sé quién es. Me sonaba el nombre. Es cuando intentaron pacificar Colombia por fin con esa guerra de más de 50 años que llevan. Pues muy fácil, querido, es muy fácil de entender. La Corina Machado esta, creo que es la venezolana, el otro es colombiano y el otro fue el presidente de Estados Unidos, que se vino a veranear aquí a España. Vamos, entonces Estados Unidos será la primera potencia mundial del mundo sin ninguna duda. Eso se llama política. El ministro, el mimetismo de la zarzuela Moncloa llamó poderosamente la atención. El gángster que preside España aseguró que nunca felicita premios Nobel, pero inmediatamente las redes se inundaron de tweets de un sujeto al que se acoge mucho antes que a un mentiroso o un cojo. Coño, ¿qué manera de escribir más enrevesada tienes? Lo había hecho no menos de 5 veces, es decir, que felicitó, por lo visto, el corrupto, el presidente del gobierno este corrupto que tenemos, pues por sus redes sociales, pues felicitó al presidente de Estados Unidos. Normal, eso se llama política. ¿O me vas a decir a mí que es lo mismo el de las FARC o lo mismo la Corina que el presidente de Estados Unidos? No lo mismo. No somos todos lo mismo. No somos todos iguales. ¿O no te has enterado de eso? Pues eres el director de OK Diario, ¿no? El discurso del rey, la pasada Nochebuena, nada tuvo que ver con la plausible contundencia que exhibió hace 8 años en plena era Rajoy. Coño, ahí estamos de acuerdo. Don Felipe debería haber sido más sensible al reconocimiento a una demócrata que lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos de un país con 1000 presos políticos, decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales, un sinfín de desaparecidos que empequeñecen a Pinochet o a Videla, torturas. Mira, te quedas corto en uno y en el otro. Torturas por doquier y 9 millones de exiliados. Coño, di un nombre, di Venezuela y así todo el mundo sabrá que estás hablando de Venezuela. Porque mucha gente de la que está escuchando esto no se ha enterado que estás hablando de Venezuela. Y mira que son listos mis seguidores. Y no lo digo por hacer la pelota. No te adornes tanto, no te pongas tantas flores. Que por ponerte tantas flores por escribir así, pues te adornas tanto que pareces que seas, yo qué sé, el Titi. A una heroína que ganó las elecciones presidenciales por Edmundo González Urrutia, interpuesto, y a la que le robaron el resultado con la complicidad de un gobierno de España que puso nuestra embajada al servicio de la ignominia. Tú no sabes
que el discurso del rey en Navidad sí que dice 4 cosas, si tiene cojones de decirlas. Si tiene cojones de decirlas. Pero que todo lo que habla el rey, eso lo sabe hasta mi gata que ha desaparecido. No sé dónde está la pobrecita. Pues antes de leer y antes de grabar el discurso he supervisado por la Moncloa, y así en todos los discursos que da el rey. ¿Y tú no te has dado cuenta que hay una diferencia muy grande entre un rey y el otro? El rey, para mí, don Juan Carlos I, que uno fue educado por Franco y el otro fue educado por su papá y su mamá, muy consentido él. Sin embargo, don Juan Carlos I no fue consentido en absoluto nada, no dejaron pasar ni una. Esa es la diferencia entre uno y otro, lo que tú estás viendo. Felipe VI no debe olvidar que no es Pedro Sánchez y por tanto no puede ni debe situarse a su misma altura moral. Muy bien. La diferencia quizás, querido, es que tú no has apreciado o no te has dado cuenta de lo que toda España sabe, que su mujer es republicana, lo ha manifestado ella públicamente que es republicana, pero está casado con un rey, es reina consorte, con suerte, que tiene un montón de problemas domésticos, que tiene un montón de problemas en su familia. Y que sí, que estoy de acuerdo contigo, que él no es Pedro Sánchez en absoluto. El discurso de Nochebuena nos atragantó el cordero a todos los españoles. Ahí también estoy de acuerdo yo contigo. Esencialmente porque en el speech, vamos, es que sabe el inglés. Él sabe inglés, yo no. Más esperado del año no existía la palabra corrupción. Pese a que de lo único que se habla en nuestro país en los 2 últimos años, no, querido, lleva más tiempo, pero ahora ya es escandaloso, pero se lleva muchísimo tiempo hablando de corrupción, pero coño, con lo que tú sabes y con tantos que tú tienes, no sabes que se habla de la corrupción desde hace muchísimo tiempo. Es de una mangancia la del PSOE, no, eso no es PSOE, querido. Eso es sanchismo. Porque a Felipe González, que lo vas a meter, a Felipe González se le corrompió el partido, él no se corrompió. A ver si te enteras un poco. Que más que un tardo filipismo nos recuerda lo de Tangentopoli de la Italia de primeros de los 90. Hizo lo mismo que yo, lo examinó, el discurso lo examinó por arriba y por abajo, del techo y del revés, de la página 1 a la 6 y al término más tecleado en los móviles patrios, ni se le espera, ni estaba ni se le esperaba. Vamos, lo que esperaba es que tirara, que le pegaran al Ejecutivo, al presidente del Ejecutivo, es decir, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Mira, querido, ni era el día ni era el momento. Lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana, lo puede hacer cuando quiera. Si no lo haces, porque no quiere. Porque de las prerrogativas que se quedó el rey don Juan Carlos, su padre, está eso.
el poder echar a un gobierno que te sea corrompido. Si no lo hace, tú eres el que tienes tantos contactos y sabes lo que piensa Rajoy, sabes lo que piensa el rey Felipe VI, sabes lo que piensa el jefe de la casa, sabes lo que piensan todos porque te lo cuentan todo. Pero me voy a poner las gafas que saben leer, me he deslumbrado, no sé. A todo lo más que llegó fue a reclamar especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos. Pues bueno, ¿tú quieres que el rey sea contundente? ¿Tú apoyarías a que la reina consorte sea declarada incapacitada, que está como una cabra, que es anorésica, que tiene unos cambios de humor brutales? Tú que estás ahí, si yo vivo en un pueblo pequeñito, y lo sé. Tú que estás en Madrid teóricamente y que conoces a todo el mundo y que eres íntimo amigo de, y lo sabes todo porque te lo cuentan todo. A ver si la chistorra y el chacolí del Pacharán. Felipe VI, tú, tú, ¿qué harías si Felipe VI inhabilita a su mujer? ¿Tú qué harías? Y la mete en un sanatorio solo para ella. Se deshace de su suegra y de su suegro. Los hace desaparecer. Tienen un accidente, yo qué sé. Desaparecen de la vida social. Pero para eso necesita la ayuda de su familia. ¿Tú estás de acuerdo en que sus hermanas, las infantas, los hijos de las infantas, que son borbones, lleguen ahí, estén al lado de su hermano, el rey? Que apoyan y le son fieles a la corona. Porque tú te crees que en el entierro de la hermana pequeña de la reina doña Sofía, don Juan Carlos I no estaba porque no puede viajar porque está enfermo, ni va a viajar al entierro de funerales de Estado que le van a hacer en Grecia. ¿En serio que te crees que no puede viajar por eso? ¿O porque Felipe VI ha dicho que no vaya? Su padre. Porque ante su padre se inclinan todos los borbones. Más le hacen más reverencia al abuelo y al padre que al propio monarca reinante. ¿Crees que es justo la imagen que vimos? Faltaba otra vez el vacío tan inmenso en el entierro que se hizo aquí de la hermana eh, de doña Sofía, de la reina. ¿No crees que faltaba la figura de Juan Carlos I, del rey, de su marido? ¿Te has olvidado que la reina doña Sofía hizo unas declaraciones que ha perdonado a don Juan Carlos I de todos los cuernos que le ha puesto y de todo lo que le ha hecho? ¿No crees que la única que queda es ella? Y que hubiera agradecido mucho que su marido estuviera a su lado, que el rey hubiera estado a su lado.
Una mención de lo mismo sirve para el PSOE que para el PP, el Partido Humanista o PACMA. Ahora da todos, así queda neutral. Nada que ver con la plausible contundencia que exhibió hace 8 años en plena era Rajoy cuando exigió implícitamente al entonces primer ministro acortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción. Pues si no lo ha hecho es porque no puede o porque no quiere. Hay solo esas dos opciones, porque no quiere o no puede. O hay imágenes y grabaciones de él que las va a sacar inmediatamente, las va a filtrar inmediatamente Sánchez. Eso quiere decir que Sánchez lo tiene cogido, lo tiene cogido. Si no llegas ahí, hijo, el agravio comparativo de primera división teniendo en cuenta que la mayor parte del trinque de esa etapa era heredado y que el que se produjo es de un juego de niños, es que no veo bien, al lado del perpetrado por el sanchismo. Igualmente incomprensible resulta que el 24 de diciembre hiciera suyo el palabra crispación, maquiavélicamente empleado por el sanchismo aquí pone PSOE, por el sanchismo para intentar frenar las noticias sobre la elefantísica corrupción. Igual a echar mano del recurso de echarle la culpa al rey de que matara un elefante, que lo iban a matar igual. Que tú no eres partidario de la caza, vamos a ver, si tú aguantas la persecución que tuvo y que sufrió y sigue sufriendo el rey, sí, don Juan Carlos I, ¿tú la pasarías? Yo creo que ni de casualidad. El mantra de la crispación era el pan nuestro de cada día con Felipe y lo vuelve a ser con Sánchez. Entonces acusaba de crispar la conveniencia a los periodistas decentes y ahora se repite la historia. Pues algo fallan los periodistas decentes y no decentes cuando los ciudadanos libremente pues eligen informarse por los youtubers. Por eso la prensa está desapareciendo y tú tienes un periódico, sí, digital, que yo leo. Pero después de este artículo leeré menos. La preocupante, bueno, lo leeré de todas maneras, pero en fin, porque es mi trabajo, por decirlo de alguna manera. La preocupante clonificación Sánchez-Felipe de Borbón alcanzó su cenit la semana pasada cuando el primero de los españoles se refirió a los presos políticos de la narcodictadura venezolana como ciudadanos retenidos. Que le escriben, querido, le escriben los discursos, se los escribe la Moncloa, él los lee. Y si no está contento, pues puede hacer prerrogativa de esas cositas que se quedó don Juan Carlos I, el poderlo meter en la cárcel directamente, a espera de juicio por corrupción. No porque le caiga mal, por corrupción. Pero si me aprietas mucho, porque le cae mal, a espera de juicio. Pero si no lo hace, posiblemente es que Sánchez tenga cosas, porque como su mujer, la reina consorte, lo ha dejado solo, con dos niñas jóvenes, sin experiencia, que se están formando,
No tiene el apoyo de sus hermanas ni de su familia, que sí que están formados, ni de sus padres. Los tiene bien lejos. Bueno, su madre no, la tiene en Palacio. Pero hasta hace nada estaba en Londres. Todo está corchetado, esto que viene. A todos debe alegrarnos la liberación de los 5 compatriotas y otros ciudadanos que se hallaban retenidos. Afirmó textualmente, como si tratase de conductores a los que la Guardia Civil ha dado el alto de una autovía y no deja continuar su camino porque no llevan encima el carnet de conducir o el permiso de conducción. Retenido es mucho menos que detenido, y está a años luz de la condición de preso. Muy bien, gracias por ilustrarnos, ¿eh? Y has echado mano del diccionario de la Real Academia Española. Tienes recursos, ¿verdad que sí? Tienes un ordenador, buscas RAE y buscas diferencias, sinónimos. Yo también lo hago. Primero de perogrullo. No te acercas ni a Usina ni de casualidad, hijo. Quieres ser irónico y sarcástico como Ausina, que falleció este año pasado, o a principios de este año. No te acercas a él ni a la suela de los zapatos. No creo que Felipe VI esté secuestrado por Sánchez, pero sí creo que tiene miedo a una izquierda podemizada y etarrizada hasta la náusea. Joder, lo que le pasa a Felipe VI es que lo tienen cogido el Mossad, el famoso Pegasus, y tienen algo sobre él que no quieren que vean. Como está solo y no tiene a nadie que lo proteja, y tú eres el que menos lo va a proteger, porque se está alejando de los monárquicos, hasta tal punto que los monárquicos, si te lo dice un monárquico, tú no lo eres, yo sí, te lo está diciendo un monárquico, los monárquicos estamos esperando a que la princesa esté preparada y que el rey le pase la corona. Porque nos ha defraudado todos. ¿Lo tienes claro? Lo que encendió definitivamente todas las alarmas fue el tan indudable como acojonante hecho de que ese mismo retenido era el concepto que había empleado el miserable del marido de la pentiaputada Begoña Gómez para referirse a los reclusos de conciencia que mantiene en su poder su amiga Delcy Rodríguez en el helicoide en Ramo Verde y en el infierno en la tierra que es la tumba. Los aplausos y su enhorabuena a la semana pasada en ese acuerdo de la UE, aquí tienes razón, con Mercosur, que constituye una auténtica puñalada trapera a nuestros agricultores y tampoco invita a la esperanza, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Pero sigue sin entender que el rey reina pero no gobierna. Si pertenecemos al club de la Unión Europea y la Unión Europea decide hundir la economía y la agricultura europea, pues coño, España puede hacer solo una cosa: salirse de la Unión Europea. Bueno, que son dos: salirse de la Unión Europea y declararse un país neutral, y entonces el dinero de Europa va a seguir llegando a España de todas formas. Sí, aunque parezca una contradicción, aunque se salga de Europa, va a seguir llegando a Europa, porque Europa necesita a España como agua de mayo.
Porque sin la tecnología que tiene España, Europa, no. ¿Vale? Pues si tú quieres que eso no, que suceda así, y yo también, pues solo podemos hacer una cosa, salirnos de Europa. Y entonces España, pues, que haga los tratos que quiera con quien quiera. Porque sí, sí, se han cargado no solo la agricultura en España, se han cargado la agricultura europea de todos los países de Europa y la ganadería de todos los países de Europa. Y ya no vamos a tener la calidad que teníamos ni la seguridad de lo que nos comemos, que tenga las garantías tan estrictas y tan buenas que impone Europa. Ahora vamos a comer carne, carne llena de hormonas. Sí, vamos a ver unos cholotones espectaculares de esos que salen en las películas, hormonados totalmente. Y así todo, los huevos, absolutamente todo, toda la carne, todo lo que comamos, la leche, todo está tratado, como se hace en América. No creo que el rey de España esté secuestrado por Pedro Sánchez, como argumenta Vox. Pues Vox no va desencaminado. Algo tiene Sánchez que impide que el rey actúe. O el rey es un inútil, una de las dos cosas. Yo prefiero pensar que el rey, que Felipe VI, pues lo tienen cogido por alguna parte. Pienso como Vox. Ni mucho menos que sí, pero sin embargo la terrible convicción de que tiene miedo a una izquierda podemizada y aterrizada está y coño, lleno de gente de la ETA, hasta la náusea. Pues te contradices. Si tiene miedo al gobierno, al desgobierno de España, plagado de tarras, de podemitas y de comunistas y de todo, un gobierno corrupto, tú lo estás diciendo todo el rato, todo lleno de flores ahí y cosas de estas, pues si el rey no actúa es porque es un incapaz o porque lo tienen cogido, que es lo que dice Vox. Algo tendrá para que el rey no haga uso de las prerrogativas que tiene, que pega un puñetazo encima de la mesa y te coja el gobierno. Pero puede hacer más, puede desmontarte las cortes, puede hacer más, puede recuperar el poder absoluto y puede hacer más. Puede hacer que yo no hable y tú tampoco. Porque si los que tiene detrás y que lo apoyan, que son las Fuerzas Armadas, ellos están armados y nosotros no. Así que tú vas a callar como un puto y yo también. No puedes dar un poquitín de libertad, pero tú ya no tendrás tanta información como tienes. El pavor que se revivan esos episodios de abril de 1931, sí, te estás refiriendo a las repúblicas, a las guerras civiles, cuando quienes perdieron las elecciones municipales convertidas en un plebiscito, monarquía, república, dieron un golpe de estado en toda, no fue así, pero en fin, en toda regla que acabó con Alfonso XIII tomando un barco en Cartagena rumbo al exilio. Acabó porque Alfonso XIII tomó parte por, eh, por una de las partes, cosa que no tenía que hacer.
Pero mira, la historia es así y esa es la historia que tenemos. A nadie mediante mediamente informado se le escapa el introvertible hecho de como Sánchez repita en Moncloa el referéndum está servido. ¿Qué referéndum? Si el Ejecutivo no dice nada de referéndum, no hay referéndum. Porque si el Ejecutivo, si manda Sánchez, Sánchez no va a hacer ningún referéndum. Lo va a perder. Cualquier referéndum que haga Sánchez lo va a perder. Y si te refieres a un referéndum de monarquía sí o república, pues lo tienes clarísimo. Va a ganar la monarquía y entonces, cuidadín, que si entra la princesa de Asturias, que de momento está limpita, y esperemos que siga limpita, pues ojito que puede reclamar a la monarquía absoluta y puede ella hacer un referéndum. Quieren una monarquía absoluta, igual nos llevamos un susto. Felipe de Borbón y Grecia no puede ni debe perder el favor de los suyos, ahí tienes razón, de sus incondicionales, incluso de quienes creen que en este modelo de Estado, pese a no ser intelectualmente monárquicos, tú no eres monárquico, yo sí, y tú, como no eres monárquico, piensas que no hay monárquicos, y además de lo que te imaginas. So pena de incurrir en un auténtico suicidio. Se refiere a que va a haber otra guerra civil entre los republicanos y los monárquicos y cosas de estas. No, no. Tiros, si vamos por este camino, con un rey que no hace nada, absolutamente nada, pues habrá. Porque la gente está harta. Los españoles están hartos. Si los suyos le dejan de lado, quedará al albur de esa panda de totalitarios que quieren destruir no solo nuestra monarquía, sino la España constitucional enterita, en resumidas cuentas, a los pies de los caballos, ante quienes anhelan pasar página a mayor periodo de paz de nuestra historia para transportarnos a Venezuela sin salir de Europa occidental. Pues mira, hijo, lo que quieren las derechas y un montón de españoles, entre ellos me incluyo yo, es que España se centralice y que no tengamos el Estado multiplicado por 20 o 30 o 50 gobiernos. Tanta gente chupando del bote. Vamos, que no queremos tener autonomías, que nos las impusieron. Si eso tú no lo sabes, estudia. Que nos trocearon igual como trocearon el imperio. Trocearon España a ver si España colapsaba. No colapsó. ¿Que son Borbones? ¿Y los Borbones son como son? Pues sí. ¿Que los Austrias se terminaron? Pues también. Tenemos que jugar con lo que tenemos. ¿Que España es monárquica? Y tanto, lo ha sido siempre. Léete historia, léete historia. Cógete un libro de historia, te vas a una biblioteca y pide un libro de historia de España. Aunque sea escrito por los hispanistas, tranquilo, que de los reyes vas a ver que España siempre ha sido monárquica. Los íberos tenían reyes, los artesos también, pero si contamos desde los godos, o si quieres, desde los emperadores romanos nacidos en la península ibérica, parte de donde quieras. Si partes de los reyes católicos, pues mira. Hay reyes buenos y reyes malos. Yo prefiero más reyes,
más, más a los reyes que a los presidentes de república. ¿Quieres un buen presidente de república? Vete a Estados Unidos, hay un señor que se llama Trump, seguro que te va a encantar. Te vas a acordar toda la vida de él porque te va a deportar, te van a pegar 4 hostias y que no te peguen 2 tiros. Da la casualidad que los países más avanzados del mundo en Europa son monarquías. Seguro que tendrás reyes buenos y reyes malos. Ya está. Igual como los presidentes de las repúblicas. Y aunque solo sea por repetir el resultado de nuestros 2 experimentos republicanos, sobre recordar cómo terminaron, espero que aguante la embestida zurda y vuelva por sus fueros. Pues los zurdos, pues por lo visto tienen información de él, fotografías o imágenes o lo que sea, pero eso es un fallo tremendo de la gente que tiene que proteger a la monarquía, es decir, al jefe del Estado, al rey. Si no nos hemos enterado aún que todos los miembros de la Casa Real, todos, incluso los que no quieren el rey, todos tienen que llevar unos teléfonos encriptados, algo impresionantes. Y que el rey o cualquier miembro, cualquier Borbón, cualquiera, cualquier Borbón que esté en la línea dinástica, cualquiera, cualquier Borbón, en el hotel o donde en la casa que esté, primero que entre los servicios secretos de España y te pasen los aparatitos que te detectan todas las cámaras y todos los micrófonos que tienes colocados por ahí, tengo que recordarte a ti, que lo sabes todo, que Estados Unidos, creo que fue Estados Unidos, en no sé qué sitio, creo que fue en Rusia, la embajada, el edificio de la embajada, y mira que la CIA de allí no se movía, tuvieron que cambiar de la noche a la mañana de emplazamiento de la embajada en Moscú, porque estaba plagada de micrófonos y cámaras. Eso se lo plantaron delante. Cuando empezaron a pasar por ahí los aparatitos que te detectan los micrófonos y las cámaras, aquello ya estaba plagado de micrófonos. Ay, señor. Lo del que todos esperamos que acabe pasando a la historia como el mejor rey de todos los tiempos, ¿qué? Los de que todos esperamos, corona sí, Bocorona no. Pues en fin. Como ven, no soy el único crítico con Felipe VI. No lo está haciendo bien. Así que, Majestad, póngase las pilas. Póngase las pilas. Póngase las pilas. Póngase las pilas, o nada más su hija esté lista y preparada para poder reinar, que ya lo está. Que ya lo está. Lo único que le falta es el título universitario. No hace falta tener título universitario. Usted ha sido el primero que ha tenido título universitario, el primer rey que ha tenido título universitario. No es imprescindible para ser rey. Pero es conveniente
pues que sepa que dentro de 3 añitos usted abdicará en su hija, ya está. Y entonces le pasará lo mismo que a su padre, no, peor, de lo que siembras se recoge. Es lo que pienso yo que es lo que le va a pasar. Porque usted lo tienen cogido del nabo y a su hija no. ¿Vale? Lo que le ha pasado a su padre, ríase, porque lo suyo va a ser peor. Porque su padre hizo mucho y usted no ha hecho nada. Y como ve, los republicanos ejercen. Se hacen pasar como monárquicos y medio de esto, pero no, son republicanos. Se le huele. Y Vox no es que esté lleno de monárquicos. Piense que el jefe de Vox es vasco. Pero tiene una cosa muy clara, que quiere unificar España. Por lo menos eso ya es una ventaja. Pero monárquico no es. El señor Abascal sí. El señor Espinosa de los Monteros sí. Pero usted debería de estar, como digo yo, siempre, le recuerdo, usted tiene una casa enorme que se llama Palacio de Oriente, Palacio Real. Márchese allí. Mande a su mujer, a la consuerte, a freír espárragos a un sanatorio, como a Juana la Loca. Deshágase de los suegros. Traiga a sus padres aquí, a su casa. Haga las paces con su familia. Y haga uso de las prerrogativas que puede hacer. No tenga miedo, si van a salir de todas maneras. Yo no sé si lo han pillado con un tío o con una tía, no tengo ni idea, pero que va a aparecer. Y que es de dominio público que la reina está como una cabra, y de los escándalos, porque de los gritos, es que las montas donde va. Si lo llevan a cara. Pues, majestad, cuídese mucho, aguántese la corona, péguesela con la otite, porque le va a volar la corona. Nada más su hija regrese a casa con un titulito universitario. A partir de ahí empieza su tiempo de descuento. Y esperemos que su hija pues haga las cosas mejor que usted. Soy tu amigo Garcés, les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur. Les deseo a todos que tengan mucha salud y que Dios les bendiga. Mañana más, que ni idea.